¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Mi nombre es Hugo Robin y el día de hoy quiero desarrollar esta clase de proteína porque de acuerdo a lo que estoy viendo ahorita en el mundo, en el mercado como tal, a través del internet, del canal de YouTube, de las redes sociales, hay mucha mala información que está circulando en torno a específicamente la forma de alimentarte y más importante o más enfocado a lo que viene siendo si estás obteniendo suficiente proteína, si te falta proteína, la calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que el día de hoy he decidido aclarar muchas de estas cosas, porque parte de los errores que se están cometiendo, del lugar de donde parte o se originan estos malos entendidos, estos errores, es que la mayoría de estas personas que te están compartiendo la información no han estudiado a profundidad o si acaso estudiado como tal lo que vienen siendo conocimientos básicos de cómo opera el cuerpo humano, de anatomía, de fisiología, de bioquímica, y simplemente lo que están haciendo y recomendando y hablando es en torno a una forma en particular de pensar, en una preferencia, en una comodidad, en el cómo deberían de ser las cosas, pero realmente no en lo que es como es, en lo funcional y en la forma en que opera el cuerpo humano. Entonces el día de hoy quiero discutir el tema de la proteína. Esta va a ser una clase que obviamente no va a ser todo lo que tienes que saber acerca de proteína, pero sí voy a tratar las cosas más esenciales y los puntos más importantes que no logro ver que las personas estén mencionando y conectando, juntando los puntos para que puedas obtener el mayor resultado. Entonces, comencemos. Primero que nada, ¿qué es proteína? Proteína es una composición de dos palabras que viene del griego protos, que significa principal o primario, e ina, que significa sustancia química. Por lo tanto, la proteína es una sustancia química que resulta ser primaria o principal. Cuando hablamos de primario o principal, sabemos que existen 4 fuentes que nos aportan calorías. Están las grasas, están los carbohidratos, están las proteínas y los alcoholes, el alcohol. Sin embargo, en características de alimentación, de nutrición, siempre nos enfocamos en 3, que son carbohidratos, grasas y proteína. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de proteína. Ahora, si se nos está diciendo que es una sustancia química primaria o principal, entonces eso nos da a entender que es lo primero que debemos de estar considerando en nuestra alimentación para que podamos seguir manteniendo nuestra estructura física o poder ejercer las funciones de reparación, reconstrucción, rejuvenecimiento, etc. Es decir, todo aquello que nos permite trabajar todos los días en un estado óptimo. Ahora, algunas personas saben que las proteínas, quiero empezártelo a destructurar para que puedas ver de dónde parte todo, ¿ok? Las proteínas están formadas por unas sustancias que se les llaman aminoácidos. Es decir, antes de que se pueda dar y existir la proteína, existen unas sustancias individuales que se les llaman aminoácidos. Hay varios tipos de aminoácidos, 8 en particular se consideran esenciales, un mínimo de 20 o más terminan formando una proteína. ¿Okay? Hasta ahí algunas personas ya han escuchado hablar de aminoácidos. Ahora, lo que la gran mayoría de las personas no saben, y quiero que sepas en este momento, es que todavía más atrás de los aminoácidos, lo que los termina formando es un elemento, y ese elemento es nitrógeno. Para que tú puedas ver el resultado final, que es una proteína, antes de ello hay aminoácidos y antes de los aminoácidos está el elemento nitrógeno. Aquí es donde quiero empezarte a hablar uno de esos puntos que casi nadie o literalmente a nadie está tocando y que es muy importante en el resultado final de lo que tiene que ver con el consumo de proteína de tu parte en la dieta. Ahora, lo he dicho varias veces, si no me has visto y este es tu primer acercamiento conmigo, vete a despertandosalud.com, que es mi blog. Vete en el canal de YouTube y busca Hugo Robin y otros videos y te vas a dar cuenta que he dicho muchas veces que una de las razones principales por las cuales recomiendo complementar tu dieta con suplementos nutricionales es porque las tierras, los suelos del día de hoy que producen nuestros alimentos carecen de nutrientes de una forma abismal. Abismal. Si tu consumo de alimento es mediante alimentos convencionales, es decir, aquellos que son rociados, tratados
manipulados con químicos como pesticidas, herbicidas, fungicidas, antibióticos, hormonas de crecimiento, etc., esos alimentos como tal están repletos de toxinas a la misma vez que están deficientes en nutrientes de una forma abismal. Ahora, déjame empiezo a profundizar con esto del por qué tiene esto que ver con la proteína. ¿Okay? Ciertos minerales son partícipes, forman parte de el desarrollo de proteína de un alimento, de una planta, de una raíz, de un tubérculo, de un cereal, etc. ¿Okay? Ciertos minerales. Si el suelo carece de minerales, al menos algunos de ellos en particular, entonces no se va a poder formar adecuadamente el desarrollo de aminoácidos y de proteína en el alimento, especialmente si se carece de nitrógeno. Ahora, la agricultura convencional literalmente nada más hace uso de 3 fertilizantes. ¿Okay? En el siglo pasado, a principios del siglo pasado, se dio cuenta un científico que si simplemente agregabas potasio, fósforo y nitrógeno al suelo, ibas a tener crecimiento rápido, acelerado de los alimentos en su cultivo, a la misma vez que un gran volumen. ¿Okay? Entonces esto hizo que naciera ese típico modelo de solamente darle a la tierra potasio, fósforo y nitrógeno para que los alimentos se puedan producir y puedan tener mayores ganancias. Ahora, el detalle radica en lo siguiente. Los alimentos por naturaleza tienen una amplia gama de nutrientes, no solamente 3, una amplia gama de minerales. ¿Okay? Cada vez que se recolectan los alimentos, óptimamente nos brindan una amplia gama de minerales para que sea para nuestro mayor bienestar, ¿no? Y poder desarrollar nuestras funciones del diario vivir. El detalle es que cuando utilizas agricultura convencional, la tierra te está proveyendo docenas de minerales, docenas de nutrientes, pero tú solamente le estás regresando 3. Eventualmente no se ocupa de un conocimiento avanzado de matemáticas para saber que eventualmente vas a estar recibiendo menos y menos y menos porque llega un momento en donde las tierras, los suelos se depletan de nutrientes y solamente le estás regresando 3. Déjame te digo por qué esto es más importante, vamos a irnos más a fondo todavía. Por mencionarte solamente un ejemplo, nada más uno. ¿Okay? Molibdeno es un elemento trace o un microelemento. Es un microelemento que si están las dosis adecuadas en los suelos, este elemento como tal permite que las bacterias que se encuentran en los suelos, las buenas bacterias, puedan hacer uso del nitrógeno atmosférico. Haciendo un pequeño paréntesis, el aire es 78% nitrógeno. ¿Okay? Entonces, permite el molibdeno, este mineral, permite que las bacterias de los suelos puedan tomar nitrógeno atmosférico y puedan hacer una función enzimática bacteriana para que puedan hacer que las raíces del fruto, de la planta, de la raíz, del cereal, de la leguminosa, pueda absorber ese nitrógeno y por lo tanto pueda irse en el desarrollo del aminoácido y de la proteína. Y eso como resultado nos da una planta rica en proteína y fuerte en proteína, de buena calidad. El problema con la agricultura convencional está lo siguiente. El problema es de que han utilizado todo lo que termina en icidas, que eso es matar, pesticidas, insecticidas, herbicidas, etc., ¿no? Que eso ha hecho que no exista literalmente vida en los suelos. Le regresan únicamente 3 elementos, 3 minerales, y por lo tanto puedes tener dentro de esos 3 elementos, 3 minerales, puedes tener nitrógeno y le puedes estar inyecte a la tierra. Pero las bacterias que se encargan de que se fije en la raíz para el desarrollo del alimento no están. Las hemos matado, las hemos despedido de ahí con el uso de los químicos tóxicos. Por lo tanto, si estás basando tu alimentación a través del consumo de alimentos de origen convencional, estás en peligro de que puedas obtener una fuente adecuada de calidad en cuanto a proteínas se refiere y obviamente en cuanto al resto de los nutrientes, vitaminas, minerales se refiere, y estarás recibiendo toxinas. Es por eso que he recomendado a lo largo de mi carrera que consumas mínimo alimentos de una agricultura que sea orgánica, ¿ok? Porque eso significa que al menos no te vas a estar intoxicando con los químicos que se vierten en los alimentos. Ahora, aun si tú estás consumiendo alimentos de agricultura orgánica,
eso no garantiza que el suelo tenga los elementos, los minerales necesarios para el desarrollo más óptimo de los alimentos. ¿Ok? Esta es una misconcepción o esta es una idea errónea que muchas personas no logran darse cuenta. Una cosa es que cultives los alimentos sin el uso de químicos tóxicos, es decir, orgánicamente, y otra cosa es que le estés regresando a las tierras, a los suelos, los minerales que te está dando el mismo para que se obtengan a través de los alimentos. Muchas personas tienen la idea errónea de que si es orgánico, entonces es rico en nutrientes, porque hemos escuchado de estas comparaciones de que un alimento orgánico tiene más nutrientes que un convencional. Sí, comparándolo uno con el otro es cierto, mas no significa que el orgánico tenga toda la nutrición adecuada y en las cantidades adecuadas. Hay personas que hacen uso de composta para enriquecer los suelos, pero únicamente le están dando una composta de lo mismo que ya cultivaron de esas tierras, ¿ok? Y el problema está en que la composta únicamente te va a reciclar, te va a volver a dar lo mismo que ya sacaste de las tierras. Y si las tierras desde un inicio ya no tenían ciertos elementos, ciertos minerales, pues entonces no se los vas a poder regresar. En ese tipo de situaciones, de problemas, tienes que ya recurrir a usar agua de mar o algas marinas o polvo de roca, etcétera, etcétera. Son otras cosas que ya tienen que ver con agricultura, ¿ok? Ahora, es por eso que dentro de los tipos de agricultura, mínimo consumo orgánico, pero lo más óptimo es, yo prefiero mi agricultura favorita, es la agricultura biodinámica. Agricultura biodinámica que fue establecido por uno de mis mentores y de las personas más inteligentes que ha logrado tener la vida, que es el maestro Rudolf Steiner. Rudolf Steiner desarrolló y creó la agricultura biodinámica, la cual se basa entre varias características que tiene en el ciclo lunar, en el sembrar los alimentos y rotarlos de acuerdo a las fases, entre otras cosas. Pero en particular, la agricultura biodinámica hace uso de compostas con ciertas preparaciones a base de hacer polvo, cuarzos y cristales que tienen mucho silicio o sílica y que permite que tengan otros tipos de minerales que no los vas a encontrar en las compostas comunes. Y que también su principal materia prima de las compostas de la agricultura biodinámica son la popó de las vacas, pero vacas que anduvieron pastando libremente, ¿ok? El pasto como tal, debido a que no se está cultivando algo como tal y es el pasto en sí, es de que no se hacen uso de químicos en ese tipo de terrenos y que además de ello la vaca es un animal único en toda la extensión de la palabra. Se le considera un rumiante, que es decir, mínimo tiene 2 o más cavidades en su estructura estomacal. La vaca tiene 4 cavidades con trillones y trillones de bacterias y de enzimas, por eso se la pasa masticando y regurgitando la pastura todo el día, que eventualmente la desecha, y eso es una suprema nutrición de regresarle a la tierra. Por eso se le llama agricultura biodinámica, vida dinámica en movimiento, vida en movimiento. Y ese movimiento son las bacterias que van a permitir que los alimentos puedan fijar nitrógeno y otras sustancias necesarias para el desarrollo y la vida de las mismas. Por eso es una agricultura superior. Ahora, todavía superior a la agricultura biodinámica es el creador, es la naturaleza, y eso es el alimento silvestre, el cual lo recomiendo todavía por encima de la biodinámica porque el hombre no le ha metido mano. Pero obviamente este es un tipo de alimento mucho más difícil de conseguir, tienes que tener un acceso en particular, ir a recolectarlo, etc., ¿no? Entonces, en características generales, la agricultura orgánica, biodinámica, serían las formas a seguir para tener una mayor garantía de una salud radiante. Ahora, ya que te hablé de estas cosas, de la proteína, aminoácidos, nitrógeno, de los tipos de agricultura, de la importancia que el suelo tenga toda la gama de nutrientes para que las bacterias puedan fijar ese nitrógeno y por lo tanto se desarrolle los aminoácidos y la fuente adecuada de proteína, ahora veamos lo siguiente. Hablando de lo que vienen siendo los alimentos convencionales y los orgánicos, déjame te digo algo, ¿no? Los alimentos convencionales tienen por lo general
una carencia dentro de lo mucho que le falta, dentro de los elementos que le faltan, dentro de la deficiencia de nutrientes que tiene, por lo general los alimentos convencionales tienen una deficiencia en promedio de 80% menos contenido de enzimas en sí, simplemente por el tipo de agricultura. Si a eso le sumamos el hecho de que son sometidos a radiación, el hecho de que son sometidos a altas temperaturas, a una cocción, a pasteurizarlos, ultrapasteurizarlos, etc., eso literalmente nos deja alimentos que no tienen enzimas. ¿Ok? Aún si están en su estado crudo, si vienen de un campo convencional y aparte pasan por radiación, el cual todos los alimentos convencionales pasan por radiación, salvo que estés comprando muy local, que no hayan tenido que pasar por eso a través de los envíos del alimento, etc. Salvo por eso, estamos hablando de un 90 a un 100% de deficiencia de enzimas de los alimentos convencionales. En los alimentos orgánicos se dice, de acuerdo a las investigaciones, que se carece entre un 30 a un 40% menos de enzimas. Y los alimentos orgánicos, dentro de la normatividad, dentro del reglamento, no se puede permitir que sean irradiados. Por lo tanto, hay una mejor oportunidad de que su contenido de enzimas sea más adecuado. No el adecuado, pero más adecuado. ¿Por qué te menciono esto de las enzimas y hago las comparaciones? Porque la proteína es parte de las enzimas y las enzimas son parte de la proteína, es lo mismo. Enzimas es proteína que a la misma vez te ayudan a digerir a la misma proteína para que puedas reducir la proteína de aminoácidos y que el cuerpo lo pueda absorber y utilizar. Ahora te menciono todo esto porque hay tipos de dietas, estilos, preferencias que las personas tienen el día de hoy. Hay personas que tienen una preferencia de comer carne, hay personas que tienen una preferencia de ser vegetarianos. Dentro de esa gama hay personas que tienen una preferencia de ser ovo-vegetarianos, es decir, te comen huevo y todo lo vegetal. Hay personas que son lacto-vegetarianos, te comen quesos y todo lo vegetal. Hay personas que son ovo-lacto-vegetarianos, te pueden comer queso, huevo y todo lo vegetal. Y todavía hay otra gama más estricta que son los veganos, que no te comen nada de origen animal. Y todavía algo más estricto es la gama de los crudiveganos, es decir, que comen de una forma vegana, todo de origen vegetariano, vegetal, pero aparte de eso todo es crudo. Ahora, te mencioné lo de las enzimas porque independientemente de que seas vegetariano, vegano o crudivegano, sepas que si en este caso el objetivo, el tema es la proteína, sepas que va a ser mucho mejor que desde un inicio tu preferencia sea número uno, prioridad número uno, incrementar la calidad de tus alimentos, que te vayas mínimo por lo orgánico. ¿Para qué? Para que tu consumo de enzimas sea superior en los alimentos y por lo tanto tu contenido y calidad de proteína sea superior en los alimentos. ¿Ok? Todavía no pasamos a hablar de suplementos o de complementos o de marcas, etc. Nada más estamos hablando, detallando lo que viene siendo la alimentación. Ahora lo mencioné desde un inicio, ya sea que seas vegetariano, comas carnes, vegano, crudivegano, esas son preferencias. Y hay cosas que tienes que saber, como todo lo anterior que he mencionado. Ahora, pasemos a algo que viene siendo importante en la escala de lo que vamos descubriendo. Ok, ya hablamos de los estilos de dieta o preferencias, ya hablamos de la calidad, ahora hablemos de algo que estamos pasando por alto, que viene siendo la combinación adecuada. Óptimamente, cada persona debe de conocerse, conocer su metabolismo, conocer sus necesidades, reconocer por la fase en la vida en la que está pasando, ya sea que estás amamantando, estás embarazada, estás dando a luz, eres un atleta extremo, deportista, etc. Cada persona tiene unas características únicas, adicionales a lo que viene siendo el peso, la estatura. ¿Ok? Además de eso, cada persona tiene un enfoque, una dirección diferente en su vida. A esto las llamamos profesiones, gustos, preferencias, rutina de ejercicio, etc. Todo eso tiene que ser considerado para lo que viene siendo la combinación adecuada de los alimentos. Uno de los principales errores que veo se están cometiendo allá afuera cuando alguien está brindando recomendaciones es de que son recomendaciones que creen que para todos van a funcionar como tal. Y no, hay adaptaciones que tenemos que hacer, chicos, obviamente. Obviamente una persona que mide
1,80 m y pesa, ¿qué te gustan? 85 kilos y que quiere ganar masa muscular y que es ciclista, etcétera, va a requerir mucho más calorías, mucho más proteína que una persona que a lo mejor se la pasa 8 horas sentados en la oficina, que a lo mejor mide 1,65 m, ¿no? Obviamente. Entonces todo eso se debe de adaptar. Y aunque suena muy obvio y lógico, inclusive hasta ridículamente estúpido, no lo estamos haciendo. Entonces, una de las cosas que hemos dejado de hacer es reconocer que el cuerpo tiene una forma de operar y adaptarnos a ella lo mayor posible. Por eso cuando les digo esto es que independientemente de la preferencia que tengas, vayas con un nutriólogo, vayas con algún nutriólogo, un experto en nutrición y al menos recibas una asesoría de que te dé un esquema completo de las cosas. En el gran esquema de las cosas es que te explique los grupos alimenticios, las calorías que te aportan cada una, que te haga un análisis de acuerdo a tus características de índice de masa corporal, tu estilo de vida, que te haga un esquema en general de cómo es tu alimentación en tu caso en particular. Ya que sigas la dieta que ellos te dan y demás, eso sí no lo recomiendo porque la gran mayoría de ellos, de la forma en la que operan, ya tienen los menús hechos. Nada más te sacan las cuentas de cuántas calorías ocupas y te los dan como tal. Y ni siquiera incluyen calidad la mayoría de ellos. Pero simplemente que al menos te expliquen el qué es la alimentación, cómo balancearla. Al menos recibe una asesoría de esas en un inicio para que te des una idea más amplia, ¿no? Ahora, déjame te sigo explicando acerca de las proteínas. Dentro del área de las proteínas hay cosas que les llamamos como de alto valor biológico, de bajo valor biológico, sumamente absorbibles, pobres de absorción, etcétera, ¿no? Las proteínas de alto valor biológico generalmente recaen en las que les llaman de origen animal. Las proteínas de bajo valor biológico generalmente recaen en las que son de origen vegetal. No significa que unas sean mejores que otras a simple vista. Hay cosas nuevamente que tener en cuenta y esas son las cosas que quiero discutir el día de hoy. Empezando por lo que vienen siendo cereales y leguminosas, ¿ok? Vamos a suponer que eres vegetariano o vegano, ¿no? Entonces, es muy importante que sepas esto. En los cereales, lo que vienen siendo avena, arroz, trigo, etcétera, trigo sarraceno, etcétera, o buckwheat en inglés, los cereales por lo general, carecen de un aminoácido en particular. Este aminoácido se llama lisina, sumamente importante, resulta ser uno de los 8 esenciales. Cuando digo esenciales significa que el cuerpo los requiere, pero no los produce, entonces los tienes que obtener de tu alimentación. Ahora, las leguminosas, es decir, todos los cereales, los granos secos, lentejas, alubias, chícharo, lentejas, frijoles, habas, soya, etc., en general carecen de otro aminoácido. Este aminoácido se llama metionina, ¿ok? Entonces los cereales en general carecen de un aminoácido llamado lisina y las leguminosas en general carecen de un aminoácido llamado metionina. Ambos aminoácidos son esenciales y es necesario que los tengas para que puedas formar una buena calidad de proteína. Ahora, cuando te hablan de esto, en México, por ejemplo, en México tenemos un modelo alimenticio que se llama el plato del buen comer. El plato del buen comer. Y en ese plato, en ese modelo, existe el grupo de los cereales y existe el grupo de las leguminosas. Y por afuera de esos dos grupos existe una palabra que se llama combina. Lo que significa y de la forma en que te lo explican es que si tú combinas esos dos grupos de alimentos en tu alimentación, vas a tener una buena combinación para que se dé una proteína de buena calidad. Sin embargo, haciendo una pequeña aclaración, cuando generalmente dan a conocer esta información, te hacen ver o sentir que si no combinas en particular esos dos grupos, no vas a tener una proteína de buena calidad o no lo vas a poder formar en el cuerpo. Eso no es meramente cierto, porque al contrario de la creencia popular, el cuerpo natamente tiene una reserva de aminoácidos. Que si tú llegas a consumir algún alimento, por ejemplo, vamos a suponer que consumiste avena o consumiste arroz y no lo combinaste con algo que tuviera el aminoácido que falta, ¿ok? Eso no significa que no vas a aprovecharlo y formar la proteína en tu cuerpo para las funciones que requieres, ¿ok? Porque normalmente el cuerpo tiene una reserva nata.
El cuerpo le va a prestar a esa alimentación que tuviste, le va a prestar lo que le falta para formar la proteína de buena calidad. ¿Okay? El detalle es que la mayoría de las personas, como no sabe balancear, no sabe combinar los alimentos, ya están debiéndole al banco intereses, ya le están debiendo aminoácidos y por lo tanto es de que se dice que procures en cada vez que haces ese consumo de alimentos los combines para que siempre estés formando reservas, ¿ok? Entonces era una verdad a medias que nada más quería aclarar, que si tú empiezas a consumir fuentes de aminoácidos, que te las voy a mencionar al final, entonces vas a estar regresándole lo que tomaste prestado durante quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Entonces es muy importante que te explicara eso. Ahora pasemos a describir lo que viene siendo el alto valor biológico y el bajo valor biológico. Nada más lo toqué brevemente hace unos minutos, ¿no? El alto valor biológico viene a alimentos meramente de origen animal. ¿Okay? Y esto es algo que se ha ido perdiendo el día de hoy. Tenemos las cifras, tenemos las estadísticas, tenemos los valores establecidos, pero desde el año 40, que hasta la fecha no se han actualizado. Cada vez que vemos estudios o gráficas de alimentos del contenido nutricional de ellos, son aquellos que fueron establecidos en los 40. Y en 1962 el gobierno americano quiso actualizar los valores nutricionales de los alimentos. Y se asustó tanto de lo que se había perdido que prefirieron dejarlo como tal. Entonces, ¿a qué se refiere esto con la proteína de alto valor biológico? Esa proteína era basada en, por ejemplo, si eran carnes de animales que comían pastura. Si era pollo, del pollo que comía pastura y andaba caminando libremente. Si era huevo, era del huevo que era alimentado de la gallina que comía pastura, que andaba caminando libremente, que recibía luz solar, etc., ¿no? De la misma forma, la que es considerada de bajo valor biológico, como es del mundo vegetal, se ha considerado bajo agricultura convencional, que el día de hoy, si fuera una agricultura orgánica, pues entonces es una fuente superior de proteína a la convencional, aún siendo del mundo vegetal. Si es de agricultura biodinámica, pues es más superior. Si es del mundo silvestre, pues es más superior. Entonces hay que ajustar, de acuerdo a las circunstancias del escenario o de las variables que se presenten, esos datos. ¿Okay? Esto es simplemente para que sepan las personas que ya sea que coman carnes o no coman carnes, es de que hay que adaptarse de acuerdo a cada situación, porque se pueden presentar docenas, si no es que cientos de variables que hacen que se cambien las circunstancias, ¿no? Ahora, antes que hablar de esto, por ejemplo, en el mundo vegetariano se ha promovido mucho la soya como sustituto de la carne y te han dicho que es una buena proteína, que se absorbe muy bien, pero la comparación es injusta. En el porcentaje neto y de utilidad para el cuerpo, la clara del huevo o el suero de la leche es superior a la soya como tal. No queramos tergiversar una información con tal de que la gente se adapte a una forma de ser y de pensar que nosotros queremos. La realidad es la realidad o lo funcional, ¿no? Y eso es lo que te estoy hablando el día de hoy, ¿no? Dentro de esto mismo están lo que vienen siendo las proteínas completas o incompletas, que es lo que ya hablé acerca de que ciertos alimentos carecen de algún aminoácido o varios en particular y viceversa y se complementan, ¿no? Ahora, pasemos a lo que probablemente viene siendo el punto más importante, más esencial de la clase en esta ocasión, que literalmente nadie más habla, porque tienes que ser muy clínico, muy conocedor en el área de salud a nivel clínico para que puedas saber acerca de esto. Y esto te lo voy a definir con un fenómeno, un proceso, el cual se llama gluconeogénesis. Gluconeogénesis, como su nombre lo indica, viene de gluco, que significa glucosa, neo, que significa nuevo, y génesis, que significa generación. Es decir, generación de glucosa a través de un proceso nuevo. El cuerpo humano, independientemente de qué parte del mundo me estás viendo, independientemente de qué raza eres, independientemente de cuál es tu sexualidad, independientemente de qué edad tienes, independientemente de cuánto mides y cuánto pesas, independientemente de cuál es tu forma preferida de alimentarte, independientemente de todo eso, el cuerpo humano requiere como fuente principal de combustible los carbohidratos, porque estos se degradan a lo que viene siendo glucosa y el cuerpo opera con combustible principal a través de la glucosa. ¿Okay? Cuando tenemos glucosa en excedente podemos tener reserva, a la cual se convierte o la llamamos como glucógeno.
Y cuando se requiere para alguna actividad física, para el movimiento del día o para el diario vivir, ese glucógeno sale del hígado, sale del músculo y se convierte en glucosa para que pueda subir a sangre, pueda nutrir al cerebro, pueda tener energía para hacer tus pendientes, tu diario vivir. Ahora, el problema viene con lo siguiente. Debido a las ideas, a los prejuicios, a los paradigmas, a todas estas formas de pensar que tienen las personas del cómo deberían de ser las cosas, se han presentado tendencias en particular. Hoy en día, en este 2016, está de moda el que seas vegano y particularmente aún más el que seas crudivegano. Pero hay muchas personas que caen en exceso, se van a los polos opuestos. Están los veganos que comen todo lo que quieren de fruta y están teniendo excedente de glucosa, ¿ok? Que si quieres, bueno, en fin, es para otra clase, ¿no? Pero una de las cosas que sucede es empiezan a tener problemas de salud. Y ahorita te describo cuáles. El polo opuesto está de aquellas personas que han escuchado que el azúcar es mala, que te causa docenas de problemas y que por lo tanto tienen una aberración a los carbohidratos, una aberración. Tanto que inclusive hay dietas que se llaman, por ejemplo, la dieta Atkins, del Dr. Robert Atkins, que se enfoca en grasas, proteínas y nada de carbohidratos. ¿Okay? Son extremos nuevamente. Ahora, el problema, por ejemplo, por un brevario cultural, abro paréntesis, no sé si lo sabías, pero el Dr. Robert Atkins murió de cardiopatía y presuntamente a través de un infarto. ¿Okay? La gluconeogénesis significa que si el cuerpo no logra obtener de su alimentación, de su dieta, el combustible en la cantidad adecuada para poder operar, este va a buscar una forma secundaria o terciaria para poder convertirlo en glucosa y poder funcionar. La fuente secundaria de la cual obtiene energía es a través de las grasas, ¿ok? Por eso la mujer naturalmente tiene más reservas de grasas que el hombre, porque eso es necesario para cuando vaya a estar en gestación o estar amamantando. Es un proceso natural de la vida. Ahora, el detalle con las grasas recae en el hecho de que estamos consumiendo grasas tóxicas, grasas oxidadas, y no de las grasas adecuadas, o estamos consumiendo de más o estamos consumiendo de menos. Y por lo tanto se presta para que el cuerpo se vaya a utilizar un tercer tipo de vía a través de la cual generar energía, y eso es las proteínas. Cuando una persona ya cometió estos errores, estos imbalances, de no, los carbohidratos son malos o no de consumirlos adecuadamente y que las grasas que está consumiendo son tóxicas, están rancias, oxidadas, el cuerpo va a obtener energía a través de la proteína. Y cuando esto sucede, felicidades, te has convertido en un caníbal, porque te empiezas a consumir a ti mismo. Eso se le llama canibalismo. Cuando te empiezas a consumir a ti mismo, bajas extremadamente mucho de peso, tanto que las personas que están en este ámbito generalmente tienen la apariencia como si acabaran de salir de estar presos de la guerra. ¿Okay? La órbita de sus ojos está hundida, el color de su cara es pálido, no tienen rubor, se les ha caído mucho el cabello, han adelgazado a tal nivel en donde ya se hunde toda la fascia, ya se nota lo que viene siendo la protuberancia de la quijada, entre muchas cosas, ¿no? Al igual que lo que vienen siendo las piernas, los hombros, las manos, etc. Eso es cuando ya de plano hay un estado ya muy acelerado de que la persona se ha estado consumiendo a sí mismo. Y esto llega a presentar ciertos síntomas, como que la persona empieza a tener dolores del tobillo, de las rodillas, de articulaciones, de zonas blandas, inclusive a veces hasta para sostener algunos instrumentos o cosas relativamente pesadas, hay dolor y se lastiman de los dedos, de las coyunturas, de las muñecas, porque todo eso que les daba soporte, que daba la estructura del tejido conectivo, tendones, ligamentos, músculo en particular, todo eso se ha debilitado debido a que ha sido utilizado como energía para el cuerpo. Generalmente estos son los casos en donde las personas tienen un pavor a los carbohidratos. Chicos, no hay que confundir aquellos carbohidratos provenientes de alimentos refinados, procesados, adulterados, del azúcar blanca o de un excedente de jugos y de cosas pasteurizadas. No hay que confundir eso con carbohidratos de buena calidad, de cereales integrales, no recalentados, mega recalentados, que no se altere su estado
en lo mayor posible, ¿no? Sino que se haya conservado, vaya, ¿no? Eso es muy diferente al tipo de carbohidratos que resulta ser tóxico, que viene procesado, ¿no? Y que actúa para el cuerpo con altos niveles de azúcar en sangre y por lo tanto se produce mucha insulina y con el transcurso de unos meses o años desarrollas cosas como diabetes, ¿no? No hay que confundir una con la otra, ¿ok? Entonces no hay que abusar, todo en medida nuevamente, ¿no? Entonces te digo esto de la gluconeogénesis nada más para que sepas que la gran mayoría de las personas está cometiendo este error tan básico. Déjame te comento dos cosas nada más para que veas cómo aplica esto. Hace un par de semanas, hace como unos 2 meses y medio, fui a una conferencia intensa de un fin de semana, ¿ok? Y en esa conferencia, las personas que estaban desarrollando el evento acababan de generar unos meses atrás un producto de proteína. Y cuando se sube la mujer a hablar, que está una de las personas que está detrás del desarrollo de esa proteína, estaba hablando de los beneficios de la proteína y el por qué lo ocupaba y cómo en ella su caso había ido con un maestro de yoga y le había hecho una prueba kinesiológica, la había palpado y debido a las características que estaba presentando le dijo: es que estás deficiente en proteína. Y si es por eso que desarrollamos la proteína, la empecé a consumir y me he sentido mucho mejor. Pero yo más o menos conozco la tendencia y el estilo de vida de esa mujer. Sé que le tienen pánico y aberración a los carbohidratos, procuran evitarlos, andan consumiendo nada más moderadas cantidades de vegetales y todo lo demás son superalimentos y cosas así, y que están más cargadas a la proteína y a la grasa, y por lo tanto el cuerpo no obtiene la dosis adecuada de glucosa a través de la alimentación que lo empieza a obtener de las otras fuentes, y por eso la persona se empieza a autoconsumir, y nos dejamos guiar con estas formas erróneas de operar, y así podemos operar toda la vida. Entonces yo vi que era un caso clásico de gluconeogénesis. Ahora, cuando yo estuve haciendo mis prácticas profesionales en la ciudad de Tijuana, estuve en un hospital, ¿ok? Y en ese hospital, cuando llegué a los 2 días, ya había recorrido todo porque era mi labor de saber familiarizarme, ver qué casos hay, cuáles son las historias clínicas, todo. Y en UCI, que es una abreviación para Unidad de Cuidados Intensivos, estaba un chico de 17 años o 18 años, no recuerdo bien, que tenía pasadito los 2 meses en Unidad de Cuidados Intensivos porque estaba en coma. Había entrado en coma debido a que tuvo un accidente en motocicleta. Entonces, cuando yo voy analizando el tipo de alimentación que tenía, porque la alimentación que tenía es alimentación enteral. La alimentación enteral es aquella que a través de una sonda por la nariz o por la boca la introducen que pase la tráquea, el esófago, hasta que finalmente pueda vertir el alimento al estómago. En esa alimentación, la forma en que estaban combinando la dieta es de que tenían exageradas cantidades de proteína, ¿ok? Más de 120 gramos de proteína. Quiero hacer una aclaración para los clínicos que me estén viendo, es que sí, obviamente, cuando hay un proceso metabólico de trauma, se requiere de mucha proteína, a comparación de la dieta común o de un estado de salud ordinario, ¿no? De una persona ambulando de una forma convencional. Sin embargo, más de 100 gramos de proteína es demasiado, independientemente del tipo de trauma que me estés hablando, con la excepción de quemaduras, especialmente entre más proporción del cuerpo esté dañada. Ahí sí se requiere muchas cantidades de proteína, obviamente para regenerar y restablecer, ¿no? Pero en el caso del muchacho, era demasiada la cantidad de proteína que se le estaba dando. Cuando hablé con el doctor encargado y le pregunté por qué tanta proteína, me dijo: es que es mucho el gasto metabólico, tenemos que estar reemplazando. Cuando observé la cantidad de carbohidratos, la fuente principal de combustible que le estaban dando en la dieta era muy baja, y le dije: doctor, el problema no es la proteína. Le podemos seguir dando proteína y el problema va a seguir estando ahí. El problema es gluconeogénesis, le dije. El cuerpo del muchacho no está logrando obtener la cantidad adecuada de carbohidratos y la está obteniendo de otras fuentes, entre ellas proteína. Y déjame te digo lo que sucedió. Lo que sucedió es que el médico se indignó, me dijo: yo soy el que está a cargo, yo soy el que sé, tú no eres que no, y no te metas con mi paciente. Pues con todo el respeto del mundo, que se merezca o no se merezca, yo dije: el que sabe, el experto en nutrición soy yo y no tú. Y yo desde la cocina le adecué la alimentación para que así se la enviaran. A tentarme en contra de cosas que problemas que pudieran suceder entre el doctor o yo o con el hospital. Pero cuando tú sabes que tienes la razón y conoces
haces lo que tienes que hacer, punto. El detalle es este: después de 2 días de este muchacho estar recibiendo la alimentación de la forma adecuada, salió de la coma. Después de 2 días, el muchacho sale de la coma. ¿Coincidencia? Puede ser. Lo único que a mí me importa es de que el muchacho haya salido de la coma y esté mejor. No me importa que no me den el crédito a mí, ¿ok? Es nada más el bien del paciente. Entonces te digo estas 2 historias nada más para que te familiarices un poquito más, estudies más acerca de la alimentación, veas cuáles son la anatomía, bioquímica, fisiología del cuerpo y operar con base en ello. Por lo tanto, la gluconeogénesis es algo que no puedes pasar por alto si realmente quieres empezar a manifestar una salud radiante. Bien, ahora que ya vimos todo lo anterior, especialmente lo que viene siendo gluconeogénesis, ahora veamos cuáles son las recomendaciones de proteína. Las recomendaciones de proteína, tal y como lo hemos visto el día de hoy, han sido manipuladas, influenciadas en gran parte por la industria del fisicoculturismo. A partir de los años 70, el fisicoculturismo se ha puesto mucho de moda, especialmente a través de personajes como Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Jay Butler, entre otros, ¿no? Y los admiramos, hemos hecho películas de estos personajes, son íconos, ¿no? Pero el detalle es lo siguiente, ¿no? Cuando se empezaron a generar las revistas acerca de la recomendación de proteína, Men's Health, Men's Fitness, las de pesas, gimnasio, etc., la gente no se dio cuenta que primero que nada las cantidades de proteína que estaban recomendando eran inclusive cosas exorbitantes como 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Pero cuando me metí a hacer la investigación me di cuenta que los dueños de las revistas son los mismos dueños de los que producen las proteínas para ese ambiente del fisicoculturismo. Y es por eso que dije, aquí hay más que nada un consumismo de intereses, ¿no? Entonces, admiramos a estos personajes que te mencioné como Arnold y Ronnie Coleman, pero lo que no sabemos es que a los 40 años ya se están dializando, se tienen que estar dializando o están desarrollando operaciones del corazón. Porque además de obviamente el uso de anabólicos y otras tantas porquerías que se meten, el proceso de la degradación metabólica de la proteína recae en que el riñón tiene que hacer un esfuerzo mayor, ¿ok? Y cuando consumes dosis exageradas de proteína, el riñón lo termina resintiendo y es por eso que llegas a una diálisis o inclusive, entre otras cosas, problemas cardiovasculares. Eso es lo que no se nos dice y no nos damos cuenta. Ahí andan los pobres firmando autógrafos ya a los 40 y tantos, 50 años, pero con la bolsa del diálisis a un lado, ¿no? Entonces, imagínate nada más. Entonces, más que nada, la dosis que se ha confundido y lo que hemos hablado es a través de lo que se ha generado. Ya a nivel de lo que es adecuado o no, ¿cuáles son las dosis de proteína? Ok, yo me iría primero que nada con recomendarte la dieta más funcional que yo conozco. Y esa es la que se conoce como la dieta del nutriólogo. Como te digo, el nutriólogo basa sus recomendaciones con base en cómo opera el cuerpo, conociendo su anatomía, su fisiología, su bioquímica, etc. Y la dieta del nutriólogo es que tu distribución de los macronutrientes sea la siguiente, que entre un 60 a un 70% de tu consumo de calorías sea proveniente de carbohidratos, que entre un 20 a un 25% de tus calorías sean provenientes de grasas y que entre un 10 a un 15% de tus calorías sean provenientes de proteína. Ahora, obviamente, esos porcentajes se van a adecuar entre las características de cada individuo, pero en características generales son entre 60 y 70% de carbohidratos, entre 20 y 25% de grasas y entre 10 y 15% de proteínas. Entre más suba o baje tu dosis de calorías al día, esos porcentajes se van a adecuar en cuanto a gramos se refiere, ¿no? Entonces, eso es probablemente lo más óptimo que me he encontrado hasta ahorita, porque esta dieta está basada no en es que todos deberían de consumir así, es que mi idea es esto, es mejor que sean veganos, no, está basado en lo que es funcional para el cuerpo. Y dentro de esos porcentajes lo puedes adecuar con tus ideas o preferencias de alimentación, siempre y cuando sepas cómo combinarlo y obtengas los mayores beneficios o te esté funcionando, punto, ¿no? Que por eso te recomendé anteriormente que vayas y le pagues una consulta a un nutriólogo, nutrióloga o alguien que se especialice en nutrición para que al menos te eduque en el gran espectro de las cosas
de cómo son los grupos alimenticios, cuántas calorías proveen, qué es lo más óptimo para ti de acuerdo a tu peso, tu estatura, tu inclinación del estilo de vida, etcétera, para que al menos tengas una mayor idea de cómo se manifiesta eso para ti en tu salud. Ahora, ya que te dije acerca de cómo la cantidades de proteína a través de la dieta del nutriólogo, que representaría entre el 10 al 15% de tu dosis total de consumo calórico al día, déjame te menciono algo muy interesante y te lo mencioné hace unos cuantos minutos cuando te hablé de la deficiencia de enzimas que hay en alimentos convencionales, incluyendo en alimentos orgánicos. En el 2004, un grupo de investigación en los Estados Unidos, que es el Instituto de Max Planck, hizo un estudio, descubrió que si tu tu fuente de proteína está en un estado crudo, entonces requiere 50% menos de proteína. Es decir, en pocas palabras, requieres la mitad de la dosis de proteína recomendada si tu fuente de proteína viene en un estado crudo. Porque como te lo mencioné anteriormente, las proteínas tienen enzimas, las enzimas son proteínas. Cuando tú cocinas un alimento, lo sometes a radiación, lo pasteurizas, lo ultrapasteurizas, matas esas enzimas. Al momento de matar enzimas, acabas de eliminar un porcentaje de proteína. Pero más importante aún, es de que esa enzima que te iba a ayudar a romper la estructura compleja, grande de la proteína, para reducir los aminoácidos y que pueda absorberlo el cuerpo y funcionar, no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, es de que la conclusión llegó a que si consumes tu fuente de origen cruda, requieres la mitad, porque realmente tienes enzimas que es parte de la proteína y esas mismas te ayudan a degradar la proteína en aminoácidos para que la puedas absorber y ser utilizable y tengas los resultados, obviamente, ¿no? Entonces es muy importante que consideres ese dato, ¿no? No te estoy diciendo que todos tus alimentos los tengas que consumir crudos. Si esa es tu preferencia, qué bueno. Pero que al menos consideres que más parte de tu alimentación forme alimento crudo, como frutas, verduras, nueces, semillas principalmente, que fácilmente las puedes consumir en su estado crudo, ¿no? Si compras semillas y nueces, pues procura evitar comprarlas tostadas o fuera de su cáscara, prefiere mejor tú abrirlas. Yo sé que es una comodidad muy amplia para las personas ya comprar los paquetes en establecimientos en donde las nueces están abiertas, pero ya vienen oxidadas. La luz, el oxígeno, las altas temperaturas oxidan a estos alimentos, además de la calidad de sus grasas, ¿no? Entonces, y se pierden enzimas. Entonces, todo eso se va sumando al por qué no obtenemos los resultados que andamos buscando. ¿Cuáles son las mejores fuentes de proteína? ¿Cuáles son las mejores fuentes de proteína? Esa es una excelente pregunta. Déjame te digo lo siguiente. Las fuentes que te voy a recomendar ahorita en este momento no son una preferencia. Son aquellas a las cuales después de estar analizando constantemente cómo va evolucionando la vida y muchas variables que se van presentando, es que he llegado a la conclusión de que estas son las mejores fuentes de proteína que te puedo recomendar. Siempre y cuando se tomen en cuenta ciertos parámetros, que te los voy a explicar a medida que te enliste cada una de las fuentes de proteína. La primera fuente de proteína, y aclaro, cualquiera de estas fuentes que te recomiende, que son 4 en particular, no es de mejor a peor necesariamente o meramente, simplemente son 4 en total. 2 de ellas resultan ser de origen animal, 2 de ellas resultan ser de origen vegetal. Tu preferencia, tu forma de alimentarte, perfecto, utiliza esas 2 o las otras 2, o si no te importa, utiliza todas las 4 que puedas. Eso ya depende de ti. Lo que yo te voy a decir es el por qué recomiendo estas fuentes. Una de las principales fuentes de proteína que te voy a recomendar el día de hoy de las 4 es el huevo. ¿Okay? El huevo resulta ser un caldo perfecto. Es un plasma perfecto que tiene todo lo que se requiere para que se pueda producir una vida. En este caso, la gallina, el huevo de la gallina. ¿Okay? Hasta hace algunos años se sabía que el huevo tiene todos los nutrientes que el cuerpo humano requiere, con la excepción de vitamina C. Sin embargo, en los últimos años, a medida que hemos generado conciencia y hay personas que nos han dado la oportunidad de finalmente formar compañías en donde sus gallinas se alimentan únicamente de pastura, andan caminando libremente, reciben la luz solar, se han hecho estudios con esos huevos y le han encontrado vitamina C. Por lo tanto, el día de hoy te puedo decir que un huevo de calidad tiene todos, incluyendo la vitamina C, todos los nutrientes que se requiere el cuerpo humano para poderse desarrollar.
Como te digo, eso es un caldo de aminoácidos, es una proteína suprema. Obviamente, no va a ser lo mismo un huevo de una gallina que es alimentada con cereales, ya sea orgánicos o no, pero obviamente si es convencional, pues hay todos los químicos, son cereales genéticamente modificados. Pero aún así, si son cereales orgánicos, no es lo mismo eso, que está confinada, que no puede caminar libremente, que no recibe luz solar, que no anda en armonía, que no está disfrutando de la vida de la gallina, a comparación de una gallina que se le está tratando de una forma ética y humana, una gallina que consume la pastura. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Y quiero ser muy claro con esto. Al principio de esta clase te comenté de cómo si las bacterias están ahí y hay minerales, microelementos como el molibdeno, pueden fijar el nitrógeno a la raíz del alimento y por lo tanto que la planta lo tenga. Si comen cereales las gallinas, no se puede garantizar que haya habido bacterias que fijaran el nitrógeno y que hayan surgido en el cereal. Sin embargo, cuando la gallina come pastura, la pastura para que se haya podido dar, tuvo que haber bacterias que fijaran eso. Y hay bacterias debido a que no se le riegan cosas a la pastura. Es un alimento silvestre. No lucras de él, entonces no le haces nada y lo dejas. Por eso el huevo que es alimentado de una gallina comiendo pastura, caminando libremente, exponiéndose a la luz solar, es de una calidad suprema que no tiene nada que ver con el huevo convencional. Si hablamos de esas, ya revisaste esas características, ese es el tipo de calidad de huevo que te estoy recomendando en cuanto a proteína se refiere. Si tú tienes una alergia al huevo, pues obviamente no lo consumas, evítalo, ¿no? Pero, un brevario cultural pequeño, si has desarrollado alergia al huevo, muy posiblemente es porque estuviste consumiendo huevo convencional. Si ese es tu caso, yo te recomendaría que durante unos 6 meses, si no es que ya tienes ese tiempo, no consumas huevo. ¿Ok? Libérate de que tu sangre se limpie, especialmente si usas enzimas proteolíticas como Neprinol, que las tenemos en nuestra tienda en Despertando Salud, que se limpie eso tu sangre, que se resete todo el programa y después, una vez por semana, puedes empezar a consumir huevo de la calidad que te estoy recomendando y puedes ver cómo reaccionas. Si reaccionas, entonces déjalo, ya tu sistema inmunológico quedó con la programación y puede ser solamente a través de Reiki, puede ser a través de magnetismo, puede ser a través de algunas terapias en donde te bloqueen esa respuesta que tiene el sistema inmunológico para que puedas empezar a consumir el huevo. Pero si no, con haberte limpiado la sangre con enzimas, haber estado consumiendo probióticos, haber limpiado tu cuerpo de pies a cabeza con los desintoxicantes, etc., te puede permitir que vuelvas a poder consumir algo a lo cual eras alérgico, como la proteína del huevo. Ahora, la segunda fuente de proteína que te voy a recomendar es leche de cabra. ¿Ok? Leche de cabra. Sin embargo, nuevamente, aquella que es tratada éticamente con cuestiones humanas de por medio. ¿Ok? No inhumanas, humanas. ¿Ok? Si la cabra a lo cual estamos hablando está confinada nuevamente en un espacio reducido, es alimentada con granos, pues todo lo que ya te expliqué por qué el huevo de calidad convencional no lo es, ¿no? ¿Okay? Aunado al hecho de que la cabra por naturaleza es un animal trepador, ¿okay? A diferencia de una vaca que es pastorera, la cabra es hierbera. Eso hace que su sistema inmunológico esté muy fuerte y de acuerdo a las investigaciones, la leche de cabra es 98% compatible con la leche materna humana. A diferencia de lo que viene siendo la leche de vaca, que no tenemos compatibilidad, empezando por el tamaño del animal de un becerro comparado con un bebé humano. Imagínate, ¿no? Entonces la leche de cabra es hasta 98% compatible con el ser humano. Es por eso que es una proteína suprema si es alimentado con pastura. Si la leche no es pasteurizada, ultra pasteurizada, si es cruda o aplican la tecnología en donde la deshidratan sin altas temperaturas y te la ofrecen en polvo, es una suprema calidad de proteína. Tiene todos los aminoácidos esenciales, tiene una gran gama de aminoácidos que forman una proteína densa, de calidad y en buena cantidad. Ahora, las otras dos fuentes de proteína que te recomiendo son de origen vegetal. Una de ellas es la quinoa, el cereal quinoa. ¿Okay? Quinoa, a diferencia de otros alimentos, la quinoa es originaria de Bolivia o de Paraguay, Uruguay. Hay debates o argumentos acerca de dónde es originaria, pero la mayoría de la quinoa se va a cultivar en Bolivia, ¿no? En los Andes, a muchos metros sobre el nivel del mar, en lugares en donde no hacen uso de químicos
en donde los campesinos que la cultivan lo ven como un patrimonio de su país y la cuidan a tal nivel que tiene unas características supremas en cuanto a calidad se refiere. Además, la quinoa posee todos los 8 aminoácidos que se consideran esenciales y mucho más, que te dan como resultado una fuente suprema en cuanto a calidad y cantidad de proteína en un alimento. Por eso es que recomiendo la quinoa como una fuente adecuada de proteína. En este caso resulta ser de origen vegetal. Y finalmente, probablemente la mejor proteína de origen del mundo vegetal que tenemos a nuestro alcance viene siendo el cáñamo. El cáñamo, que lo conocemos en inglés como hemp, la letra H-E-M-P, hemp. Y a medida que pasa el tiempo en Estados Unidos, en algunos lugares de México, en otros lugares del mundo, ya tenemos acceso a esto en algunas tiendas naturistas o de salud. Ya podemos comprar inclusive semillas de cáñamo, lo cual lo recomiendo ampliamente. Lo puedes adicionar a tus ensaladas, a tus jugos, a tus licuados, etc., ¿no? El cáñamo lo forma una proteína que se le llama edestina. El 95% de la proteína del cáñamo es edestina, el cual es 99 a 100% absorbible. Es la proteína más fácil de absorber de todas las proteínas que se conocen, la edestina. ¿Okay? Y en cuanto a calidad se refiere, todo el cáñamo que se cultiva viene de Canadá, en donde por naturaleza, esté o no esté certificado orgánico, todo el cáñamo es orgánico. ¿Por qué? Por las políticas de agricultura de Canadá, a la misma vez que por las propiedades naturales de la planta, el cáñamo no lo atacan las pestes y por lo tanto no se le rocían químicos, es orgánico por naturaleza. Entonces, ya sea tanto leche de cabra como huevo en la calidad que te describí, a la misma vez que quinoa y cáñamo por naturaleza son orgánicas, aunque no estén certificadas, ¿ok? Por los lugares en donde se cultiva y cómo son las políticas de agricultura de dichos países. Por ejemplo, si vas a algún lado como si vas a Costco, por ejemplo, estás en Estados Unidos, tienes un acceso a Costco, vas a encontrar quinoa y cáñamo una a un lado de la otra. ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces puedes adicionarlos a tu dieta para que tengas una fuente fidedigna de proteína. Ahora, probablemente escuchaste estas 4 fuentes de proteína y dices, pero ¿qué hay de esta? ¿Qué hay de la otra? Déjame te menciono otras fuentes que recomiendo que no meramente son fuentes adecuadas de proteína, sino de aminoácidos. Una de ellas que recomiendo es la alga espirulina. La alga espirulina, particularmente cuando queremos cuando participamos algo como ser vegetariano, vegano, etc., queremos defender al usar el argumento de la espirulina contra los que comen carne. Y la realidad es de que estamos haciendo una defensa no muy adecuada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la espirulina es una fuente muy buena en cuanto a calidad se refiere de proteína, pero en cuanto a cantidad se refiere no es muy buena. Tendrías que consumir grandes cantidades de espirulina para tener una dosis adecuada, lo cual es físicamente imposible porque es tan denso la nutrición del alga espirulina que te daría náuseas, ganas de vomitar, mareos de nada más la densidad nutricional. Y por lo tanto la dosis de espirulina es en polvo, una cucharadita al ras, que son como 3 gramos y ya, al día. Entonces la espirulina no es una fuente de proteína meramente, es una fuente adecuada, suprema de aminoácidos, los cuales forman la proteína. Nada más era una aclaración que es cuestión de semántica, ¿no? Otra de las fuentes excelentes de aminoácidos, si no es que la mejor, es el polen de abeja. Probablemente es la mejor fuente de aminoácidos. Más de 5,000 sustancias tiene el polen de abeja y todavía no terminan de estudiarlo. Pero, ojo, la calidad del polen de abeja y la composición de los aminoácidos va a variar a si es convencional o si es de flor silvestre. Va a ser superior la de flor silvestre porque nuevamente están los organismos en la tierra, permiten inyectar los minerales el nitrógeno para que se forme la fuente de proteína de calidad, y cuando es silvestre pues entonces hay una mejor gama o una mejor oportunidad de que todos los elementos y minerales necesarios estén en el suelo. Entonces por eso es de que es una fuente suprema. Y algunas otras fuentes de aminoácidos, además de la espirulina y además del polen de abeja, pueden ser cosas como lo que viene siendo las lentejas o pueden ser cosas como lo que vienen siendo los chícharos.
Estas en sí son fuentes adecuadas de proteína, pero el único detallito es de que no necesariamente todos los aminoácidos esenciales están ahí o balanceados de una forma adecuada en que son el mayor beneficio o representan el mayor beneficio para el cuerpo. Entonces, sin embargo, no significa que sean malas o no las debas de incluir en tu dieta. Adelante. De hecho, cuando tú combinas, de acuerdo a lo que nos hemos dado cuenta en la investigación, un dúo perfecto, un dúo dinámico en cuanto a proteínas se refiere, es combinar cáñamo con chícharo. No sabemos por qué todavía, pero es un dúo perfecto. Entonces, eso es básicamente lo que te quería platicar en cuanto a las fuentes de proteínas que recomiendo, al igual que en fuentes de aminoácidos. Finalmente, pasemos al detalle, a dos cositas antes de terminar. Número 1 es, independientemente de todo lo que ya te hablé el día de hoy, para que puedas obtener los mayores beneficios, que tu cuerpo pueda absorber, desintegrar la molécula grande que es la proteína, desintegrarla a una más pequeña que son los aminoácidos y que puedas absorberlo en su 100% óptimamente, tiene que estar tu sistema digestivo perfectamente afinado. Es por eso que desarrollé hace un par de meses un producto, un material educativo que se le llama Afinando el Sistema Digestivo, el cual involucra que te limpies tus intestinos adecuadamente, que hagas uso de probióticos, que son las buenas bacterias, lactobacilos, y que a la misma vez adiciones enzimas a tus alimentos, en estado crudo, porque carecen de enzimas los alimentos si son de agricultura inclusive orgánica. Entonces, cuando tú haces eso permite que se pueda absorber y desintegrar todo hasta en un 100% y por lo tanto lo manifiestes y emanes esa salud radiante. Entonces, antes de terminar, quería mencionarte dos detalles. Uno de esos es de que procura afinar tu sistema digestivo. Nosotros en nuestra tienda, en Despertando Salud, tenemos un combo que le llamamos trío digestivo. Y ese trío digestivo consta de una limpieza intestinal suprema, probióticos y enzimas. Entonces, nada más para que lo tuvieras en cuenta, si estás interesado, al menos lee el artículo para que veas de lo que te estoy hablando. Y finalmente, como un comentario final, quería nada más mencionarte que acabamos de introducir en nuestra tienda un producto de proteína, un complemento de proteína, el cual considero supremo. Es el más perfectamente balanceado que me he encontrado y uno de los más, si no es que el más limpio que me he encontrado, y lo produce mi mentor, Lu Corona, el cual tiene el tipo, en este 2016 tiene 64 años de edad, parece de 40 y puede hacer unas cosas físicamente asombrosas que contado número de personas pueden hacer. Entonces era todo lo que te quería mencionar en un breve comentario para que te des una idea. Recomiendo que te vayas a leer el artículo de proteína, no tienes que comprar el producto, pero al menos que te informes un poquito más para enriquecer lo que esta clase en sí ya trató. Entonces, espero que te haya aclarado dudas. Es natural que te surjan muchas más dudas. Si te surgen las dudas, unas nuevas dudas, es porque había cosas que desconocías, que ese era el objetivo de esta clase, darte a conocer otras. Y puedes buscarlas de otras personas, esas otras dudas, no necesariamente de conmigo. Si es suficiente la demanda, quizás haga una parte 2 de proteína, qué sé yo, ¿no? Pero en fin, era todo lo que te quería compartir el día de hoy. Espero realmente te sirva y lo apliques y lo profundices. Se despide de ti tu amigo en la salud y en la excelencia humana, Hugo Robin. Hasta luego.